Llegó el día. Pokémon Espada y Escudo GBA en español completo, con actualización de la isla de la armadura, ya disponible. Buenos maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy vengo con una sorpresa que, salió hace unos días, por ello era de obligado cumplimiento traerlo de nuevo al canal. Seguro que muchos lleváis esperando demasiado tiempo, y es que fue una de las revelaciones de 2020 y que ha tenido un gran recorrido que por desgracia no había llegado todavía en español. Y sí, hablo de Pokémon Espada y Escudo GBA, que ya, por fin, este 2022, tenemos en español. Pokémon Espada y Escudo para GBA es un hack room en portugués creado por PCL.G, completo con los DLC de la Isla de la Armadura, con la versión en español por fin completa por parte de Yo Soy Kike y Mr. Michael. Contaremos con la historia de Espada y Escudo, con Mega Evoluciones Dynamax y Gigamax. Si eres uno de los maníacos que ven mis vídeos habitualmente, seguramente que ya lo conozcas, ya que lo tienes por otros tops y alguna que otra review. Pero por fin tenemos ya disponible la última versión de Pokémon Espada y Escudo para GBA en español, completo y con DLC. Si te gustan este tipo de juegos de Pokémon, suscríbete con la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todas las novedades, además de otros juegazos que ya tengo por el canal. Tampoco olvides dejar un buen like, que así sabré que os gustan estas reviews, sobre todo de GBA, así que al menos tenemos que conseguir 450 likes. Y bueno, como es mi vídeo, pues hago mi mini momentito spam, ya que puedes verme por Twitch haciendo directos, o más contenido en Twitter, Instagram, Facebook o incluso TikTok, donde subo muchos memes. Así que nada, tienes todos los links en la descripción. Pero bueno, ya sé que sí, vamos a empezar con la review, que vienen cositas muy chidas, como diréis muchos de vosotros en Latinoamérica. Podemos encontrar todos los Pokémon desde la primera generación hasta la octava generación, con los mismos Pokémon en ruta que en la versión original. También tendremos todos los Pokémon de Galar incluidos, además de sus formas Gigamax y Dynamax, incluso Mega Evoluciones, con las formas Isui. ¿Cómo lo oyes? Podemos Mega Evolucionar a nuestros Pokémon, por lo que otro punto para Pokémon Sword and Shield en español. También tendremos los Dynamax y Gigamax que podremos utilizar en muchos de los Pokémon más importantes junto al DLC de la Isla de la Armadura, que también la tenemos. Pero en esta versión tendremos muchas cosas más. Se han incluido raids, además de área silvestre como en Espada y Escudo. Tendremos Gigamax, Dynamax y Mega Evoluciones en batalla, que harán mucho más completo el juego por fin. Y sí, podremos utilizar todas estas funciones en nuestra partida, ya que el juego está completo, además de batallas especiales en Sinnoh, Pokémon de leyendas Arceus y formas Alola, y sí, con las formas Isui. Tendremos daño físico y especial, además de tipo Hada, por si te lo preguntabas. El repartir experiencia será para todos en cuanto lo actives. Tendremos nuevos ataques actualizados a la octava generación, además de habilidades y sistema de IV y EV, además de objetos hasta la octava generación. Se han añadido nuevas MT y MO en el juego, algo novedoso en comparación a las últimas actualizaciones. Sobre los gráficos, pues como puedes ver, muy estilo de Oro Corazón de la cuarta generación. Los lugares y mapeados están muy bien diseñados, parecidos a Pokémon Espada y Escudo. Lo mejor es que, como dije, tendremos un montón de Pokémon por el mundo, con los que podremos pelear y capturar. Si buscabas algo del estilo de Let's Go Pikachu como este, te va a encantar. Los personajes y eventos también están muy inspirados en el juego original, como vas a ir viendo. Por esta razón, si buscas una nueva región muy bien inspirada en los juegos originales, es tu juego. Actualmente con el DLC se han añadido nuevas áreas, raids y personajes, además de nuevos líderes de gimnasio y varios Pokémon especiales, como Kufku y Urshifu. Joder, no le he podido decir bien a la primera. El juego te deja explorar su mundo, es por ello que me parece uno de los mejores hack rooms de Pokémon con la octava generación historia estilo Pokémon Espada y Escudo. La historia te llevará por Galar, con muchos de los personajes y eventos del juego original. Una buena opción si no pudiste jugarlo y tienes ganas de vivir un poco más la región de Galar, por lo que es uno de los juegos más recomendados del canal. La historia, si has jugado al oficial, es muy parecida, algo que también me pareció muy bonito para todos los que no hayan podido jugar Pokémon Espada y Escudo. Sobre la historia hay que añadir que tendrás las dos historias en una, tanto la de Espada como la de Escudo. El juego por ahora nos llevará por las distintas rutas y ciudades que el juego original, pero con novedades muy interesantes.
Me gustaría saber tu opinión, así que pónmela en los comentarios, así vas a conseguir tu corazón, ya que seguro que jugaste una anterior versión, pero ahora disfrutar en español seguro que va a ser mucho mejor. Así que ponme en los comentarios qué te parece, si lo vas a jugar, si ya lo has jugado y qué te ha parecido, y te pondré un corazoncito. Muy sencillito, gente, muy sencillito. Ahora voy a comentar un poquito mi opinión personal. La verdad, lo primero que voy a decir es que no esperaba que saliera tan pronto y de forma completa en español y con el DLC. La sorpresa ha sido evidente, como a muchos os habrá pasado. Por ello voy a empezar con las cositas malas que veo y después iré con las buenas para ser justa. Si pensaba jugarlo es el momento, ya que tenemos el Hack Room GBA de Pokémon Espada y Escudo en español, completo y con los últimos DLC, la Isla de la Armadura, lo que lo hace aún mucho más atractivo. En las cosas buenas voy a poner todo en general, ya que es un Hack Room de Pokémon con mega evoluciones en combate, Gigamax, Dynamax, Pokémon hasta la 8ª generación, Isui, Galar y todo. Los gráficos también son increíbles, además de los mapeados, ya que los gráficos son nuevos estilo Oro Corazón de la 4ª generación, que a mí me encantan, y la verdad que eso me gusta bastante. Si quieres saber si merece la pena, pues te voy a decir que sí, ya que es un Hack Room con el toque de Espada y Escudo en español. Pocas veces hemos encontrado un juego completo para GBA que pudiéramos jugar tan actualizado y con todo. Es que ya lo tenemos completo y con DLC, vamos, no te falta nada, porque en sí ya estaba terminado, solo faltaba una traducción al español que ha venido gracias a Yo Soy Kike y Mr. Michael. Así que la verdad que está bastante bien la sorpresita para este 2022, que parecía que no iba a tener mucho más. Yo te animo a probarlo, aunque seguramente que ya lo estés ahí bajando y bueno, disfrutando, que es al final a lo que hemos venido, a disfrutar de juegazos de Pokémon. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. E incluso comenta si quieres que traiga otros juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte, no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!